esencialmente eléctrica en naturaleza. Por lo tanto, para entender la materia, debemos primero entender la electricidad. Ese es el punto crucial del dilema de lo que queremos hablar hoy en día. A primera vista, tratando de ver electricidad en su luz verdadera, parece riesgoso como una noche en Las Vegas. La electricidad tiene cantidades numerosas, carga, potencial y campo, para nombrar unas pocas, y con tal variedad es difícil saber a qué cantidad apostar. Lo que se necesita es una forma de explicar cómo todo encaja en el conjunto, una forma a favor del buen sentido y la claridad. Lo que se necesita es un método seguro detrás de esta locura, la causa detrás del efecto de la electricidad. Lo que se necesita es un camino de escenario. En la superficie, la conexión eléctrica entre Las Vegas y estos cerros de Nevada no es inmediatamente obvia. Por un lado, los topógrafos no apuestan. No hay nada al azar en la precisión detallada de sus mapas, ni siquiera en sus mediciones, que determinan la altura por sobre el nivel del mar. De cada punto en una red predeterminada, se dibuja una línea que conecta todos los puntos a cierto nivel del mar, y después se repite por diferentes alturas a intervalos regulares. Para un ojo entrenado, los contornos resultantes de la altura constante nos dan una clara representación del verdadero paisaje. En la misma forma, los contornos de este mapa nos dan una clara representación de un campo eléctrico. Los contornos en este mapa. Estos son los contornos de un potencial eléctrico constante, y ellos también representan un terreno que tiene sus altos y bajos. Cuando el terreno real va hacia abajo y hacia arriba, el viajero prudente quiere saberlo, porque el ir hacia arriba puede ser un trabajo muy difícil. Y exactamente lo mismo es verdadero para el potencial eléctrico. El subir la inclinación de un potencial es muy difícil, y mientras más inclinado sea, más difícil es subirlo. Por supuesto, si el potencial no está cambiando, no es difícil para nada. Y si el potencial disminuye, el campo va cuesta abajo todo el camino. En esta analogía, el potencial eléctrico es elevación y el campo eléctrico es la cuesta abajo. Para ponerlos en términos más matemáticos, el campo eléctrico es derivado negativo del potencial. O en otras palabras, el potencial es menos el integral del campo eléctrico. El campo eléctrico de una carga punto única es proporcional a 1 partido por R al cuadrado. Por lo tanto, su integral es proporcional a 1 partido por R. Para una carga punto única, la dirección del campo es bastante obvia. Pero ¿qué pasa con situaciones más complicadas? ¿Cómo se ve el mapa eléctrico para este potencial? Porque no es difícil mover una carga a lo largo de una curva de potencial constante.
No hay componente de campo en esa dirección. Por lo tanto, el campo es perpendicular a cada equipotencial en cada punto. Y en esa forma se asume de forma familiar. La forma familiar de incluso el terreno más difícil no es todo picos y valles. Algunas regiones son perfectamente planas y horizontales. Un lago es una región de altura constante sobre el nivel del mar. Al igual que una región con potencial eléctrico constante. Se crea por un conductor en un campo eléctrico. Y ya que el potencial eléctrico es el mismo en todas partes, en la superficie de un metal, el campo eléctrico es siempre perpendicular al de la superficie. Afuera en los cerros es difícil encontrar algo que sea perpendicular a cualquier cosa, pero en la ciudad es fácil, y aquí es fácil encontrar la electricidad funcionando y jugando. A pesar de que esta proliferación de luz y color probablemente no es lo que los pioneros de la electricidad tenían en mente, sin embargo fundaron las bases para ello. Ben Franklin hizo su parte al traer el potencial eléctrico de los cielos hacia la tierra. Thomas Edison, pensando más en el trabajo que el juego, capturó la electricidad en el vidrio y creó la luz. La proliferación eventual de los letreros de neón probablemente ni siquiera fue imaginado por Georges Claude, el físico francés que desarrolló la luz de neón práctica en 1909. Esas primeras luces de neón fueron puestas en funcionamiento en el Grand Palais, no como decoración, sino como luces de iluminación. El brillo rojo de esas luces fue visto como un problema por todos, excepto por Jacques Fonseca, un publicista. En ese brillo rojo, él vio grandes posibilidades. Él persuadió a Claude que le vendiera sus derechos, y en 1912 el Palais tenía el primer letrero de neón del mundo y el trabajo recién comenzaba. El potencial eléctrico es la habilidad de hacer un trabajo al hacer que las cargas eléctricas fluyan, y no importa dónde vayan. Su potencial es medido en volts. Pero ¿qué tan grande es un volt? ¿Y cuántos volts toma el hacer un trabajo? Una linterna con pilas funciona a 1,5 volts, y con solo 2 pilas, uno puede hacer un trabajo que vale millones. Cuando es necesario, 12 volts es suficiente para comenzar a obtener el auto que nos llevará lejos, y 110 volts son suficientes para encender 1 o 2 ampolletas o enviar a un ladrón corriendo dentro de la noche. Sin embargo, el crimen no para. Incluso con un bandido armado, el juego puede ir muy lejos. Cuando eso sucede, nadie gana. El 6 de agosto de 1890 a las 6:40 am, en una prisión del estado de Nueva York, Mr. William Kemmler fue la primera persona en el mundo que murió electrocutado. Le tomó aproximadamente 17 segundos y muchos miles de volts. Pero la silla eléctrica no fue el primer uso del alto voltaje. En el siglo XVII, el generador electrostático gigante de Van Marum podía generar 100.000 volts, al igual que la máquina más pequeña de Wimshurst y el generador de Van de Graaff. En el laboratorio de física moderno, este acelerador de partículas de Van de Graaff usa 3 millones de volts. Pero los altos voltajes no están confinados a laboratorios exóticos. Todos los días, las líneas de energía portan electricidad a cientos de miles de volts a través de la tierra y de la ciudad, en donde las luces de neón usan cerca de 10.000 volts para hacer su trabajo.
Y parte de ese trabajo es el mantener esta ciudad unida. Ocasionalmente, incluso ayuda a mantener a la gente junta. Pero la electricidad es también responsable por un tipo de unión completamente diferente. El átomo mismo, el bloque de construcción básico de todo lo que vemos, sentimos u oímos, es mantenido junto por la fuerza de la electricidad. Y esa unión entre el electrón y el átomo tiene un voltaje definido. Ese voltaje mantiene al mundo junto. ¿Y qué es el voltaje del átomo mismo? En cada átomo, la fuerza eléctrica une electrones cargados negativamente a un núcleo positivo. El núcleo es tan pequeño que puede ser pensado como un punto de carga positiva, incluso cuando consiste realmente de neutrones cargados neutralmente y protones cargados positivamente. Cada electrón tiene exactamente una carga negativa suficiente para balancear la carga positiva de un electrón. El resultado puede ser un átomo perfectamente neutral. Esta fotografía o cualquier fotografía de un átomo es solamente un modelo, pero como modelo es una guía a los hechos. Y este hecho es de mucha importancia porque la distancia desde el núcleo hasta el electrón más exterior es siempre cerca de una unidad de Angstrom, 100 millonésimas de un centímetro. Desde el punto de vista de ese electrón exterior, los otros electrones virtualmente balancean la carga eléctrica de todos los protones en el núcleo excepto uno. Por lo tanto, el electrón más exterior detecta muy cercanamente el campo eléctrico y el potencial eléctrico debido a un protón, como desde un ángstrom de distancia. Su potencial eléctrico funciona en unos pocos volts. Y debido a que su carga es negativa, lo mismo es su energía potencial, convenientemente medida en unidades de llamadas electrones volts. Esos pocos electrones volts menos un poco de energía cinética es lo que tiene que ser vencido para rescatar un electrón de un átomo. Alrededor de lo mismo se necesita para rescatar un electrón de una molécula o de un trozo de metal sólido. Considerablemente menos tiene que ser sobrepasado para extraer dólares de los turistas de Las Vegas. Mientras que la atracción de los jugadores por el dinero es enorme, la unión entre cualquier dólar y el juego es muy débil en realidad. Pero algunas de las otras uniones hechas aquí son más duraderas en naturaleza. Al menos en algunos casos la unión es muy fuerte. Pero cuando unos pocos átomos atan un electrón a un átomo, ¿qué tan fuerte es esa unión? Ya que un generador de Van de Graaff puede generar 100.000 volts, parece que esta máquina es capaz de ionizar cada bit de materia ordinaria adentro de ella, pero no es así. Algunas veces el voltaje no es suficiente. En realidad, si un átomo y